Les habla su hermano en Cristo, Rafael Castillo, creador de su canal Latinoamérica para Cristo. Seguimos con la serie de Sansón, específicamente la parte número 15 titulado El Espíritu del Señor dotó de fuerza y poder a Sansón. Comenzamos. Si nosotros nos ubicamos aquí mismo en el libro de Jueces, en el capítulo 13, en el versículo 25, el cual voy a leer de la siguiente manera, dice: el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. En él quiere decir Sansón. En los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Primero, Dan era una tribu. Y se dice que Dan era un sitio montañoso muy alto. Algunos expertos estudiosos dicen que si Sansón fuera usado estas montañas altas, ya que los filisteos estaban ubicados en otras ciudades un poco más bajas, podía ver espiado con facilidad y ver en aquel entonces las debilidades y la fortaleza de los filisteos por la altura. También, amado en el Señor, la Biblia dice que el Espíritu del Señor empieza a manifestarse en este hombre. Específicamente, sí sabemos en otros versículos cómo se manifestaba, pero acá no sabemos si era arrancando árboles, no sabemos si era peleando, luchando, trabajando con cargas pesadas. Lo cierto es que ya el Señor venía manifestándole a Israel de que su libertador estaba siendo formado, y también el Señor quería mandarle una clara señal a los filisteos de que la derrota era cantada inminente, porque había llegado una persona enviada por Dios para libertar al pueblo de Israel de este yugo de los filisteos durante 40 largos años. En la antigüedad hay que aclarar que el Espíritu del Señor iba y venía en los hombres de Dios, es decir, no era constante, porque tenía que cumplirse la palabra en Joel 2:28, y se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora la palabra nos enseña que el Espíritu de Dios, a diferencia de la antigüedad o en el Antiguo Testamento que iba y venía, actualmente el Espíritu de Dios vive y mora en todo creyente, hombre o mujer, que aceptamos genuinamente al Señor y Salvador Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿de qué manera se manifiesta el Espíritu de Dios en tu vida? En Sansón sabemos que era fuerza. ¿Por qué lo dotaba de fuerza y de poder? Porque la Biblia nos enseña que peleó con qué, con un león joven, y lo despedazó. Eso significa que el Espíritu de Dios lo dotaba de fuerza y de poder. También cuando despegó las pesadas puertas de Gaza, dígame, fueron aproximadamente 60 o 70 kilómetros, y la subió a la cumbre de un monte, de una montaña, eso representa fuerza y poder. Cuando Sansón mató a los 1000 filisteos, era fuerza y poder. Cuando él también mató a los 30 hombres en Ascalón para pagar el enigma que perdió en cuanto a los vestidos, era fuerza. En la antigüedad, así era el Espíritu de Dios, pero en la actualidad el Espíritu del Señor también se manifiesta en nosotros. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, dice que a cada creyente les da la manifestación del Espíritu para provecho. Sabemos que en Sansón era una fuerza sobrenatural, pero en nosotros se manifiesta en liberación, en milagros, en sanidades. Cuando se levanta un cojo o un paralítico, una persona de una silla de ruedas, eso es una manifestación del Espíritu de Dios, porque nosotros los creyentes, sin el Espíritu Santo de Dios no somos nada. Es decir, la esencia de la iglesia hoy en día es el Espíritu Santo de Dios. La palabra del Señor nos enseña en Hechos 1:8, dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Es decir, que cuando una persona echa fuera demonios en el nombre de Jesús, es gracias a la manifestación de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros vemos que los ciegos hoy en día ven, que nosotros vemos que los sordos pueden oír, que los mudos hablan, amado en el Señor, es una facultad de una manifestación del Espíritu Santo de Dios a nosotros, la iglesia. Entonces, es muy importante que cada cristiano sepa de qué manera se manifiesta el Espíritu del Señor. Analicemos esto. ¿Ustedes creen que Sansón, si no sabía que el Espíritu Santo de Dios o el Espíritu del Señor se manifestaba en él, ustedes creen que Sansón iba a enfrentar a 1000 filisteos como lo hacía con esa confianza? No, ¿verdad que no? O iba a matar a ese león, tampoco, ¿verdad que no? Pero él sabía, amado en el Señor, y tú tienes que saber de qué manera o de qué forma se manifiesta el Espíritu de Dios en tu vida. Entonces, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Suscríbanse a su canal Latinoamérica para Cristo, activen la campanita de notificaciones. Pronto viene la parte número 16, y recuerden que así como el Señor dotó con el Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu de Dios le daba poder a Sansón en aquel entonces, a nosotros también nos da poder y nos da fuerza para hacer la obra del Señor aquí en la tierra. Dios me le bendiga y Dios me les guarde. Bendiciones del alto.